La primera vez que Mateo Castillo la vio, no supo que estaba mirando a la mujer que le quitaría todo, no con un arma, sino con una sonrisa. Su nombre era Sofía Vargas, y llegó a su mansión en las colinas de Santa Lucía, con un delantal manchado de harina y una maleta de lona en busca de un empleo como cocinera. La contrató no por su currículum, que era escaso y sin pretensiones, sino por la mirada en sus ojos, una mezcla de humildad y una extraña chispa de determinación que le recordó a sí mismo en sus días de juventud, cuando la ambición era el único lujo que podía permitirse. La mansión de Mateo era una obra de arte moderna, un monolito de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad. Tenía piscinas infinitas que parecían fundirse con el cielo, jardines botánicos que albergaban especies exóticas y un garaje lleno de autos que valían más que la mayoría de los barrios enteros. Pero la casa, a pesar de su opulencia, estaba vacía. Resonaba con el eco de sus pasos, con la ausencia de una familia, de un alma gemela. Mateo, en la cúspide de su éxito, se sentía más solo que nunca. Sus días eran una rutina metódica. Despertar a las 5 de la mañana para revisar los mercados asiáticos, desayunar un café negro y una tostada de aguacate mientras leía informes financieros, pasar la jornada en interminables reuniones donde cada palabra era una inversión, un riesgo, una ganancia. Sus relaciones pasadas habían sido transacciones, alianzas de negocios envueltas en la pátina del romance. Mujeres de alta sociedad, con apellidos largos y sonrisas plásticas, que hablaban de inversiones y galas benéficas, pero nunca de lo que realmente sentían. Su vida era un paisaje monocromático de éxito, carente de cualquier pincelada de color emocional. Sofía fue diferente. Su llegada fue como un soplo de aire fresco. La entrevista de trabajo fue inusual. En lugar de preguntar por su experiencia en cocina molecular o francesa, ella le habló de sus abuelas, de los secretos transmitidos de generación en generación, del olor a leña y cilantro que siempre la hacía sentir en casa. Su voz era suave, casi un susurro, y sus manos, aunque humildes, se movían con una confianza que lo hipnotizó. La contrató en el acto, despidiendo al chef francés que, aunque un genio con las salsas, cocinaba sin pasión. La cocina, antes un espacio estéril y funcional, se transformó en el corazón de la casa. Los aromas de especias, de sofritos y de pan recién horneado flotaban por los pasillos. Su primer platillo para él fue un simple sancocho de gallina, una sopa humilde que con cada cucharada lo transportaba a un pasado que había olvidado. Lejos de los restaurantes de alta cocina y los menús de gustación, Sofía le servía comida que tenía alma, que contaba historias. Le preparaba tamales para el desayuno, arepas con queso para el almuerzo y un arroz con pollo cremoso que le recordaba a la abuela que no tuvo. La textura del arroz, perfectamente cocido, los trozos de pollo que se deshacían en la boca, la dulzura de los guisantes y la intensidad del cilantro, todo era un asalto a sus sentidos, una sinfonía de sabores que le recordaban lo que era sentirse vivo. Mateo, el magnate que no tenía tiempo para nada más que el trabajo, comenzó a bajar a la cocina. Al principio era para darle instrucciones, para hablar de los menús de la semana. Sofía, el martes tengo una reunión importante. ¿Podrías preparar algo ligero? Él la miraba mientras ella asentía, sus ojos marrones fijos en él, sin la habitual sumisión de sus empleados. Claro, señor Castillo, unas milhojas de berenjena con queso de cabra, ligeras y nutritivas. Pero pronto se encontró quedándose, apoyado en el mostrador de mármol, solo para verla trabajar. Sofía tenía una gracia innata. Sus manos se movían con la destreza de una artista, cortando verduras con precisión quirúrgica, amasando la masa con una energía rítmica, dándole forma a la comida
con un amor que él nunca había presenciado. Sus gestos eran suaves, su voz, una melodía dulce, cuando le contaba anécdotas de su infancia en un pequeño pueblo del campo, rodeada de gallinas y un huerto que su padre cuidaba como si fuera un tesoro. Hablaba de la pobreza no con resentimiento, sino con la resignación y la sabiduría de quien ha aprendido a ser feliz con lo poco. Mateo, que había pasado toda su vida persiguiendo lo más, se sintió fascinado. Le preguntó sobre su familia, y ella le contó historias de sus padres, de cómo se levantaban antes del amanecer para trabajar en la tierra, de la solidaridad de la comunidad, de las fiestas en las que la música y el baile llenaban las calles. A sus oídos, acostumbrados a la fría lógica de los números, esas historias eran un poema. «Sofía», le dijo un día, mientras ella freía plátanos machos en una sartén, «tu comida no es solo alimento, es una experiencia. Me hace sentir cosas que había olvidado que podía sentir». Ella se giró, su rostro iluminado por la luz de la estufa, y le ofreció una sonrisa tímida. «Es que la comida es amor, señor Castillo, y la cocina es el lugar donde uno lo da sin pedir nada a cambio». Esa frase se le grabó en el alma, le sonaba tan auténtica, tan pura. Comparada con las frases calculadas de sus conocidos, la honestidad de Sofía era un bálsamo. Los meses pasaron y su relación evolucionó. De una formalidad estricta pasaron a una complicidad natural. Él la invitaba a sentarse a la mesa de la cocina mientras comía, y las conversaciones se alargaban hasta la noche. Descubrió que Sofía no solo era una excelente cocinera, sino también una mujer inteligente y perceptiva. Hablaban de libros, de películas, de sus sueños. Ella le hablaba del suyo, abrir una pequeña panadería en su pueblo natal para que la gente probara las delicias que solo conocían en los cuentos. Mateo se sintió conmovido por su modestia. Le prometió que le ayudaría, que le daría el capital para que su sueño se hiciera realidad. La miraba a los ojos y se perdía en un abismo de sinceridad que creía real. Un día le pidió que lo acompañara a un evento benéfico. Ella se negó al principio, diciendo que no tenía ropa adecuada. Él la llevó a una boutique de lujo, comprándole un vestido que parecía hecho para ella, y la vio transformarse. No en una mujer diferente, sino en una versión más segura de sí misma, manteniendo su esencia. En el evento, ella no se intimidó. Se movía con una gracia natural, su sonrisa iluminando el salón. Los amigos de Mateo, aquellos que le habían presentado a mujeres de la alta sociedad, le preguntaron quién era esa joya rara. Él sonrió, sintiendo un orgullo protector. «Es mi cocinera», les dijo, y la sorpresa en sus rostros lo deleitó. Una noche, después de una cena particularmente íntima, en la que el plato principal había sido un pescado a la parrilla con salsa de coco que le había robado el aliento, Mateo no pudo más. «Sofía», dijo, su voz ronca de emoción, «no puedo seguir viviendo sin ti. Me has devuelto la vida. Esta casa estaba muerta antes de que llegaras. Por favor, sé mi esposa». La sorpresa en el rostro de Sofía fue tan convincente que Mateo nunca dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca se cubrió con una mano, y su voz tembló cuando susurró un «Sí, Mateo, 1000 veces sí». El abrazo que le dio, fuerte y sincero, selló el trato. El noviazgo fue un torbellino de amor y generosidad. Mateo, en su euforia, le regaló joyas, ropa de diseñador y un auto de lujo. Quería que ella, su princesa de la cocina, tuviera todo lo que el mundo podía ofrecer. Sofía aceptaba los regalos con una mezcla de gratitud y una vergüenza adorable, siempre recordándole que ella solo lo amaba a él, no a sus bienes. Esta actitud, en lugar de alertarlo, lo enamoró aún más. «Eres la única mujer que he conocido que no le importa el dinero», le decía.
Ella bajaba la mirada con una sonrisa de ángel. El amor no se compra, Mateo, se gana. La planeación de la boda fue un evento grandioso. Mateo insistió en casarse por bienes separados, no por desconfianza, sino por proteger a Sofía de cualquier problema legal si algo le pasaba a él. Ella, en un acto de aparente devoción, le propuso hacer una prueba de amor, poner algunas de sus propiedades más valiosas a nombre de ella, para que él viera que el dinero no tenía importancia para ella. «Si quieres, Mateo», le dijo una tarde mientras hojeaban un catálogo de anillos de compromiso, su voz dulce y persuasiva, «pon la mansión a mi nombre. Así sabrás que no me importa nada más que tú, y que, si algún día algo nos pasa, la casa siempre será nuestro hogar, no importa lo que diga un papel. Sería un símbolo de que nuestra unión no se basa en lo material, sino en la confianza, en el amor verdadero». Mateo la miró, con el corazón inflado de una emoción que nunca había sentido. Sus abogados, un par de viejos zorros de la ley, le advirtieron del riesgo. «Señor Castillo», le dijo su abogado principal, el severo señor Rojas, «un gesto así es extraordinariamente imprudente. No hay razón legal para transferir la propiedad de su activo principal. Pone en riesgo todo lo que ha construido». Mateo, sonriendo, les dijo, «Es un simple gesto de amor, señor Rojas. Ustedes no entienden. Ella es diferente». Los abogados, con sus rostros de mármol, hicieron el papeleo. La mansión, una de las propiedades más valiosas de su portafolio, pasó a ser legalmente propiedad de Sofía Vargas. Luego, a lo largo de las siguientes semanas, con la misma excusa de prueba de amor y unión de almas, ella lo convenció de transferir la propiedad de sus autos de lujo, la de su yate, e incluso un par de cuentas bancarias de alto valor para sentirse parte de su mundo. Mateo, que nunca había amado con tanta profundidad, no dudó. Era la máxima muestra de su entrega. La boda fue de ensueño, un cuento de hadas para la sociedad. En un jardín de rosas blancas, Sofía, con un vestido de encaje y una sonrisa radiante, se casó con Mateo Castillo. Él era el hombre más feliz del mundo. Creía que su vida comenzaba de nuevo, que la soledad había terminado para siempre. Los primeros días de matrimonio fueron de una dicha absoluta. Viajaron a las Maldivas, pasaron las noches en la playa, y Mateo se sentía en la cima del universo. Sin embargo, al regresar, un sutil cambio se produjo. Sofía ya no bajaba a la cocina. «Ya no soy la cocinera, mi amor», le decía con una risa dulce, pero con una dureza en la mirada que él no supo interpretar. Contrató un chef de alta cocina, un hombre francés que preparaba platillos que a los ojos de Mateo carecían de alma. Las charlas de la cocina se reemplazaron por eventos sociales a los que Sofía asistía con una seguridad y un aplomo que antes no había mostrado. Se movía entre la alta sociedad con la facilidad de quien ha nacido en ella, hablando de arte y de vinos con una fluidez que él no le conocía. Un día, Mateo llegó a casa temprano y la encontró en el despacho, en una videollamada. Ella, al verlo, colgó abruptamente. «Era una amiga del club», dijo con una sonrisa, pero él había visto una carpeta abierta sobre el escritorio, llena de documentos con su nombre. Su corazón se encogió con una extraña sensación de inquietud. La descartó como paranoia. Un par de semanas después de la luna de miel, cuando Mateo se preparaba para una junta de negocios, Sofía entró en su despacho. Llevaba en la mano una carpeta de piel y su sonrisa, esa sonrisa que lo había enamorado, era ahora una máscara de triunfo. «Mateo», dijo, y su voz, antes una suave melodía, era ahora un metal frío. «Necesito que firmes estos papeles. Son una confirmación de la transferencia de las propiedades. Cosas de abogados, para que todo esté en orden». Él tomó la pluma, pero la detuvo. «Sofía, ¿qué está pasando? Te noto extraña». Ella se acercó y por primera vez
La vio sin velo. Sus ojos, los mismos ojos que le habían parecido humildes y sinceros, estaban llenos de una ambición desmedida. Nada, mi amor. Es solo el inicio de nuestra nueva vida. Ahora firma. Él firmó, sin saber que estaba sellando su destino. A la mañana siguiente, Mateo despertó solo en la cama inmensa. Bajó a la cocina, que olía a café y a silencio. La empleada del servicio, una mujer que Sofía había contratado, le entregó una carta. Era la letra de Sofía. Mateo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y no voy a volver. Gracias por todo, por el amor ciego, por los regalos, por tu fortuna, pero sobre todo, gracias por tu ingenuidad. Creíste en la humildad que creé para ti, en la historia de la niña pobre que solo quería una panadería. Una mentira bien contada es más convincente que la verdad. Las propiedades que pusiste a mi nombre, la mansión, los autos, el yate y las cuentas bancarias, ya no te pertenecen. Y los papeles que firmaste ayer no eran una confirmación. Eran documentos que me daban el control total de tu empresa y tus activos restantes. Lo siento, Mateo, pero tu fortuna era el único tesoro que me interesaba. No soy una cocinera, soy una artista, y tú fuiste mi obra maestra más elaborada. Te enamoré, te hice creer en un cuento de hadas y luego con tu propia mano me entregaste las llaves de tu reino. He dejado lo suficiente para que no te mueras de hambre. Con suerte, la mansión vacía que tienes en la costa te servirá de algo. Pero no te preocupes, el chef francés se queda. Él no fue parte de la actuación. Adiós, mi amor. Ojalá un día, cuando ya no tengas nada, aprendas el verdadero significado de la riqueza. Sofía. Mateo se quedó de pie, en medio de la cocina, con la carta en la mano. El papel se arrugó, sus nudillos se tornaron blancos, el mundo se le vino abajo. La casa que antes le había parecido un palacio era ahora una tumba, un monumento a su propia ceguera. La mujer que creía que lo había salvado era quien lo había hundido. La cocinera pobre, la mujer de las historias de gallinas y huertos, la de las manos que daban vida a la comida, era una fantasía, una con para apoderarse de su fortuna. Se sentó en el suelo, en el lugar donde ella solía preparar sus platillos, en ese rincón donde él se había sentido tan vivo por primera vez en años. Las lágrimas de rabia y vergüenza le corrieron por el rostro. Lo había perdido todo, su fortuna, su casa, su futuro. Pero lo más doloroso era haber perdido la fe en la autenticidad, en la humildad, en el amor. Creía que la riqueza, su fortuna, era su mayor debilidad, pero lo que no sabía era que la verdadera vulnerabilidad era su soledad, la que lo había hecho tan desesperadamente anhelar algo real, que se había aferrado a la primera ilusión que se le presentó. Se levantó, su cuerpo se sentía pesado, subió a su despacho, el mismo lugar donde había firmado su sentencia de muerte financiera. Desde la ventana, vio la ciudad. Sus luces brillaban como diamantes en la oscuridad. Él había sido el rey de esa ciudad, el dueño de su destino. Ahora era un hombre sin nombre, un fantasma en su propia mansión. No tenía más que un puñado de ropa, una cartera vacía y una casa en la costa que ni siquiera recordaba haber comprado. Sofía, su cocinera, su esposa, su verdugo, se había llevado hasta el eco de su risa. Y en el silencio de su mansión despojada, Mateo comprendió que había intercambiado su fortuna por la lección más amarga de todas, que la pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de verdad, y que la riqueza más grande que poseemos es la que no se puede robar. El fin de su historia no fue un final feliz, pero fue un comienzo. El comienzo de Minusin, una nueva vida, sin lujo, sin engaños, una vida en la que por primera vez tendría que aprender a ser él mismo, sin el peso del oro.
Y mientras el sol se ponía, bañando los cristales de su mansión en un resplandor de oro falso, Mateo Castillo, el hombre que lo tenía todo y lo perdió, se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que la mujer que amó, la mujer que le robó hasta su alma, era la única persona que le había dado algo que el dinero nunca podría comprar, una segunda oportunidad. No para recuperar lo que perdió, sino para aprender a vivir sin ello. La soledad, que antes lo consumía, ahora era su única compañera, y en esa soledad, sin el peso de su fortuna, tal vez, solo tal vez, encontraría algo que valiera más que todos sus millones, un propósito real, una paz que la opulencia nunca pudo darle. La historia de Mateo Castillo no terminó con un golpe del destino, sino con el eco de un adiós, un sabor amargo en la boca que era el sabor de la verdad.